Conectemos es el podcast que te ayudará a potenciar tu comunicación. Aquí exploraremos cómo la comunicación puede transformar tu vida a nivel personal, familiar y profesional. ¿Estás listo para potenciar tu comunicación? ¡Comencemos! Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Conectemos. El tema que abordaremos hoy es la comunicación como puente para el crecimiento personal y profesional. Y como sé que de aquí te vas a llevar varios tips, te invito a suscribirte, a darle like al episodio y a comentar abajo tu experiencia o dudas que puedas tener. Y para abordar el tema de hoy, tengo a como invitado a un gran amigo. Él es amante de los viajes, le fascina el mar, conoce más de 20 países. Además de eso, tiene una banda donde es manager y vocalista principal. Es licenciado en comunicación y marketing y es marketing campaign manager en Globant. Hoy está conmigo Hans Álvarez. Bienvenido, Hans, al fin pudimos. Por fin se pudo. Muchas gracias, Kiara, por la invitación, gracias por esta oportunidad, gracias a la audiencia también que nos está viendo. Y bueno, felicitarte en primer lugar por este espacio que la verdad trae mucha información útil, muchas herramientas y estoy seguro que muchísima audiencia está muy agradecida con este proyecto tuyo, así que felicitaciones. Gracias a ti, Hans, también por darte el espacio para compartir tu experiencia y conocimiento. Encantadísimo. Vamos entonces con nuestra primera secuencia. Vamos. Mi primera chamba. Y en esta primera secuencia, Hans, cuéntanos cómo era tu comunicación en esa primera chamba. ¿Cómo era ese Hans de antes? Mira, mi primera chamba fue justamente en la radio de tu mami, ¿no? Hace 10 años atrás, 12 años más o menos, 2013. Yo estaba más o menos en el quinto ciclo de la universidad. Y entré a la radio. Tu mami tenía una radio, una en Piura, La Clave Te Conecta, que justamente sí. Era, ¿no? Y empecé como locutor. O sea, fue mi primera chamba, fui al casting, me contrataron y empecé a trabajar como locutor de la radio. Pero algo que me gustó mucho fue que el aprendizaje no solamente fue la parte de la dicción, la vocalización y cómo comunicarme a través de la radio, que es un medio muy potente, sino también el conocer el detrás de, ¿no? Toda la parte de producción, la parte de campañas de publicidad de la misma radio, un poco de marketing. Entonces fue muy interesante, ¿no? En esa época, pues yo sí tenía un poco de temor el hablar frente a público, ¿no? Pero cuando fui al casting, la persona que me entrevistó me analizó, me dijo, oye, ¿lo haces bien? Quizá era porque nadie me veía, ¿no? Tenía solo el micro, que es un confidente, ¿no? Creo que algo poderoso de la radio es que tienes a un micro ahí, no tienes a personas que te están viendo, que quizá pueda ser un plus para la gente que por ahí tiene cierto temor a hablar en público. Y en mi caso me ayudó mucho ese espacio, me dio mucha confianza para creer en mi voz, en la forma en cómo me comunicaban, ¿no? En mejorar la dicción. Y creo que fue una experiencia muy interesante, muy buena, ¿no? Porque aprendí eso, aprendí a comunicarme. Algo obviamente importante fue que yo estaba estudiando, entonces el estudiar, estar aprendiendo en la universidad todavía y el trabajar y el hacer otras cosas de un joven de 20 años, de 19 años, entonces es un reto bastante desafiante, ¿no? Pero creo que lo pude llevar bien. A nivel comunicación también fue mucho el tema con mi familia, ¿no? Porque mi papá como que en un inicio decía, oye, pero mejor solamente estudia, porque eran 4 horas de radio al día, son 4 horas que dejas de estudiar. Yo le dije, oye, pero estoy practicando en realidad, estoy poniendo en práctica lo que estoy aprendiendo, ¿no? El tema de los horarios también, por ejemplo, ¿no? En un inicio, pues el programa lo tenía en la tarde, luego lo pasé a la madrugada, 5 de la mañana, entonces era un desafío bastante grande. E implicaba muchas cosas, no solamente el tema de disponibilidad o el tema de yo querer estar ahí, sino también el tema de mi familia, del soporte que me tenía que dar, ¿no? Porque era era muy temprano, tenía que despertarme a las 4:30 de la mañana, mi papá, su esposa tenían que levantarse a esa hora a prepararme el desayuno, entonces era todo un desafío bastante interesante, pero creo que la comunicación fue clave porque yo quería hacer eso, y se lo expresé no solamente a mis papás, no solamente a los administradores de la radio, sino también a mis profesores, porque ahí en ese momento eran de 5 a 9 y tenía clases que empezaban a las 8. Entonces perdí 1 hora de clases, entonces era el decir a un profesor, oye, estoy en este proyecto, me gustaría, voy a faltar esa hora, luego la compenso, pero la comunicación fue clave porque logró transmitirle a todos mis stakeholders, a todas las personas que estaban a mi alrededor, que yo quería realmente hacer ese proyecto y estar ahí. Creo que fue un proyecto bastante interesante. Hans, ¿y
¿Cómo aprendiste o qué fue lo que te enseñó a tener casualmente ese empoderamiento Ujú. de hablar con los diferentes stakeholders? Porque no todo el mundo lo hace. O Exacto. por temor también no va con el profesor a decirle, mira, voy a faltar esta ahorita, por Sí, vergüenza, o dice, no, ya el profesor. No, y con sí, tus papás también. O sea, tal ¿cómo cual. fue ahí? ¿Qué fue lo que te ayudó a hacer eso? Yo creo que eso viene en mi caso vino desde mi familia, ¿no? Desde muy niño siempre se me enseñó a que hay que expresar lo que uno siente, Ujú, lo que uno quiere, o sea, nunca hay que tener temor el dar feedback, el dar una opinión, así sea hacia tus papás. Yo con mis papás, mucho mi papá me enseñó, oye, yo soy tu papá y todo, pero si ves que algo yo no lo hago bien o si ves algo que yo necesito que alguien me lo diga, dímelo, o sea, con toda la confianza. ujú, Y mi papá siempre me dio esa confianza de yo decirle, oye papá, esto de acá que estás haciendo quizás no es lo correcto, no es lo adecuado, ujú, sin tener el temor de, oye, es tu papá, ¿cómo le vas a decir eso? Y eso desde muy niño me lo inculcaron, ¿no? Lo mismo con mis abuelos, con mis tíos, ujú, incluso pues mis abuelos me decían, oye hijo, pero a tu papá no le ellos me escuchaban muchas veces que yo claro. discutía con mi papá, ¿no? Discutir en el buen sentido, Ujú, obviamente, con ¿no? respeto siempre. Exacto, y mis abuelos me decían, pero es tu papá, no le puedes o criticar o no puedes contradecirle. Le digo, claro que puedo, le digo, porque mi papá me está dando la oportunidad de Ujú, hacerlo, ¿no? Y eso te ayuda mucho porque en el trabajo, allá en el lado profesional, entras a tallar con que tienes que comunicarte con trabajadores, con tus equipos, con tus jefes y obviamente muchas veces hay ese temor de darle feedback o darle la crítica a un jefe tuyo, ¿qué ¿no? dirán? ¿Se vaya a El qué molestar? dirán, se vaya a molestar, cómo se lo digo. Entonces creo que eso me dio la confianza de yo poder tener esta facilidad para hablar con Ujú, quien sea. En la universidad, como digo, le pedí los permisos. En todos los trabajos por los que he pasado es como que siempre he tenido la confianza de a mi jefe directo, a mi manager, transmitirle lo que necesito. O sea, ya sea algo laboral o algo personal, ¿no? Pero creo que la familia es clave para que te dé esa confianza para tú poder comunicarte libremente en esos ujú. espacios, ¿no? Y qué importante lo que mencionamos ahorita y con ejemplo palpable Ujú, de que cómo nos comunicamos en casa exacto. influye demasiado en cómo nos comunicamos en otros ámbitos. En tu caso, en la universidad, en el trabajo, Sí, en las prácticas, ¿no? Para que al final todo eso en su conjunto te sume a seguir creciendo profesionalmente. Porque, por ejemplo, si no hacías exacto. las prácticas en ese momento, iba a ser Ujú. hasta que termines la universidad y es también como que de alguna manera te atrasabas, entre comillas, por decirlo de alguna manera. Exactamente, sí, justamente el hacer prácticas a mitad de Ujú, carrera me sirvió porque ya luego en el noveno ciclo hice prácticas preprofesionales ya acá en Lima. Yo las pre ujú, las hice en Piura, luego vine a Lima a hacer un intercambio a la Católica y pude entrar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, justamente a un área que ve radio y televisión ujú, y eso me ayudó muchísimo. Las prácticas que hice en la radio me sirvió porque ya conocía el detrás de una radio, de un programa de ujú. radio, la parte de producción. Entonces me sirvió mucho y me ayudó a eso, ¿no? Entonces, cuando tengas la oportunidad de practicar o en poner en práctica lo que estás aprendiendo en la universidad, no, creo yo que hay que aprovechar esa oportunidad y no dejarla pasar. Ujú. Y si bien, Hans, tú has tenido bastante autoconfianza al momento de comunicar, Ujú, ¿qué es lo que sientes que has evolucionado, en qué has evolucionado en el tiempo a nivel ujú. de comunicación? ¿Qué es lo que has ido mejorando y que te costaba? Yo creo que hay algo que hay que aprender mucho es a comunicar correctamente, porque sí, mucha gente habla fácilmente, no Ujú, se expresa fácilmente, pero a veces el desafío es que estés comunicando correctamente lo que quieres decir, ¿no? Que el mensaje es uno solo, pero a veces el mensaje lo transmitimos de una manera incorrecta o inadecuada y hacemos que la persona lo malinterprete o no lo entienda bien, ¿no? Entonces creo que el desafío mío ha sido eso es cierto, tenía la habilidad desde hace mucho tiempo de hablar, de expresarme, pero la habilidad de transmitir el mensaje correctamente es algo que lo he ido aprendiendo con el tiempo, ¿no? He aprendido a transmitirlo correctamente, a que el mensaje se entienda bien, porque a veces tú te comunicas o dices algo y la persona no te entiendo. entiende, ¿no? O lo malinterpreta o lo malentiende, entonces creo que ese es un desafío tanto a nivel personal y profesional, ¿no? Pero creo que eso ha sido un reto bastante desafiante y creo que con la práctica he Ujú. podido lograr que hoy en día ya al menos a nivel laboral, personal, el mensaje sea lo más nítido posible y que la persona entienda lo que estoy queriendo decir, Ujú. ¿no? ¿Y qué opinas de estas personas que a veces dicen, no, yo digo las cosas como Ujú. son porque soy bien directa? Sin filtro. Sí, Sí. y creo que Sí. malinterpretan el Sí, yo tema creo de que comunicar. el ser directo o el hablar sin filtro es bueno porque es muy espontáneo, o sea, y la espontaneidad es muy importante porque es tal cual lo percibe, en la espontaneidad para mí está la sinceridad,
de que te den un feedback, de que te den un consejo, una recomendación, ¿no? Y en ese sin filtro está que está siendo sincero, está siendo real y espontáneo. Creo que es muy importante, ¿no? Hay que cuidar la forma, sí, es cierto, ¿no? Porque una cosa es cómo tú das ese feedback o esa recomendación con tus amigos, otra es cómo lo das en tu familia y otra es cómo lo das en el trabajo, ¿no? Entonces, sí hay que cuidar la forma o el espacio o el contexto en donde lo estamos dando, pero creo que no hay que tenerle el temor al hablar sin filtro, al decir las cosas como son, porque son muy naturales y creo que hace que la persona a veces lo aprenda o lo entienda mejor, ¿no? Porque cuando tú ya le das forma a eso que quieres decir, muchas veces no se entiende bien, ¿no? Por eso creo que es mejor decir las cosas directas. Sí, como tú decías, ¿no? Ujú. Decirlo, mencionarlo, pero cuidando las formas. Cuidando las formas, exacto. O los términos que utilizas, ¿no? O el tono también es muy importante, ¿no? O el tono. Tú justamente creo Sí. que hace un episodio, 2 episodios atrás, hablas mucho de la importancia del cómo lo dices, ¿no? Ujú. Del tono, si te estás dirigiendo a un grupo de personas, a un equipo de trabajo, si te estás dirigiendo a personas fuera de tu entorno de trabajo o a tus amigos, entonces hay que cuidar también mucho eso, ¿no? En cómo decimos las cosas, ¿no? Perfecto. Vamos en la primera secuencia y hemos dado información de mucho valor. ¿Qué nos espera en el resto del episodio? Anoten. Anote todo con cuaderno y lapicero, por favor. Tal cual. Vamos a nuestra siguiente secuencia, Hans, a conectando con la audiencia. Así que, como ya conoces, aquí tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia para que las puedas responder. Entonces, Buenísimo. vamos A con la ver. primera. Vamos por... Uy, no quiere. No A ver, quiere este. ya. A ver. Vamos con la primera pregunta, que dice así. ¿Cuáles son los casos donde más aplicas la escucha activa? ¿En qué casos aplicas más ello? Mira, yo trabajo con más o menos 12 a 15 equipos. Con Ya. ellos tengo que trabajar distintos proyectos, o sea, son bastantes equipos, tengo que gestionar muchos proyectos con todos esos equipos y son equipos de distintos países, de distintos roles, distintas profesiones, ¿no? Y creo que es donde más lo aplico, ¿no? Porque tengo que lograr escuchar a esos dos equipos, yo transmitir lo que el proyecto busca, ¿no? Cuando trabajamos un proyecto grande, un proyecto en conjunto, tengo que entender o escuchar qué necesita cada equipo para poder hacer su trabajo, para poder cumplir con el objetivo, ¿no? Entonces creo que es un espacio donde siempre se aplica la escucha activa, ¿no? Y el no solamente yo entender y escuchar a los equipos que trabajan conmigo, sino también el desafío de hacer que ellos me entiendan lo que yo estoy transmitiéndoles o lo que nos transmiten nuestros clientes, ¿no? O nuestros stakeholders, ¿no? Y lograr que todos vayan hacia un mismo objetivo en común, ¿no? Creo que el ambiente laboral es muy importante y creo que es donde más aplico el tema de la escucha activa, ¿no? El lograr que entre ellos también se interrelacionen, que lo que transmiten un equipo con el otro sea claro, sea conciso y que todos finalmente vayan a un objetivo en común, ¿no? Y creo que la escucha es muy clave y la acción después de la escucha es mucho más importante todavía, ¿no? Hans, 3 recomendaciones puntuales para escuchar activamente. Ujú. ¿Qué nos podrías decir? Yo creo que hay que ser muy directo, creo que es muy importante ser directo, ir al mensaje, al grano, como siempre decimos, ¿no? ¿Qué necesito de ti como equipo? ¿Qué necesito de ti como persona? Necesito esto, que me ayudes con esto de acá, ¿no? Entonces ir muy directo y muchas veces nos cuesta, ¿no? El transmitir la necesidad que tenemos, pero creo que es muy importante ser muy directo y claro en la necesidad o el problema que necesito resolver y cómo tú me puedes ayudar. Creo que eso es muy importante primero, ¿no? El ser directo. Luego, el ser también flexible. Creo que es muy importante el ser flexible porque cuando tú trabajas con muchos equipos o cuando te relacionas con muchas personas, ¿no? Con muchas áreas, la flexibilidad es clave porque puede que alguien necesite algo de ti o tú necesites algo de la otra persona, pero de repente no te lo da en el momento que tú lo necesitas. Entonces ahí entra en juego la flexibilidad. ¿Cuánto está dispuesto a esperar o cuánto está dispuesto a negociar para que es cierto? No puedo llegar con esto mañana, pero puedo llegar para pasado, ¿no? No puedo tenerlo para las 2 de la tarde, pero puedo tenerlo para las 5 de la tarde. Es un tema de negociación y eso te permite ser flexible. Creo que ahí la clave es la flexibilidad para llevar la fiesta en paz, para no saturar a las personas, no saturarte tú mismo, no estresarte, ¿no? Creo que ahí la flexibilidad es muy clave para ese punto, ¿no? Y 3 diría que es el tema del teamwork. Yo soy muy fan del teamwork, del trabajo en equipo, ¿no? Que si siento que alguien no me está escuchando, no está entendiendo mi mensaje,
voy y pido ayuda, a que alguien me ayude a lograrle entender a esa persona lo que estoy queriendo hacer, ¿no? O viceversa, ¿no? Si veo que alguno de los equipos que trabajan conmigo no tienen una buena comunicación o no hay una buena conexión, es darle una mano y decirle, oye, esto es lo que se está buscando, esto es lo que se está necesitando, ¿no? Y que podamos destrabar digamos, esa no conexión que hay entre equipos o personas, ¿no? Entonces creo que también es muy importante el teamwork y la forma en cómo tú te interrelacionas con los demás, ¿no? Creo que esos serían 3 tips que les daría. Perfecto. Y una situación, cuéntanos brevemente una situación compleja que te haya sucedido entre estos equipos y cómo lo lograron solucionar. Porque además, para variar, son de diferentes países. Entonces, más complejo aún por la idiosincrasia, el idioma muchas veces. Son muchos factores en riesgo, los países, los idiomas, las edades, ¿no? Las habilidades, los skills, las profesiones, etcétera. Yo creo que algo que me sirvió mucho fue el integrar a estos equipos desde el minuto cero. O sea, cada vez que hay un proyecto nuevo que asumo y que lo tengo que trabajar con todos mis equipos, desde el día 1-0 los involucro para que todos sepan cuál es el objetivo en común que todos tenemos que perseguir, ¿no? Porque es distinto a que al área de social media le llegue el pedido puntual, necesito un plan de una semana para LinkedIn, Facebook e Instagram. Ese es el pedido que le llega. Es diferente a que si tú desde el día 0 lo involucras y el equipo de social media se entera de todo el proyecto, de la visión del proyecto, de cuál es el propósito del proyecto y cómo desde su área pueden aportar o impactar al negocio, ¿no? O al proyecto como tal. Entonces, creo que el involucrarlo desde el día 0 es muy clave porque haces que todos se enamoren de la idea, conozcan el proyecto y sepan qué hacer sin que tú estés dando tantas indicaciones, porque ya conocen y lo entienden, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy importante, lograr que todos los equipos estén sincronizados y pueda haber una buena comunicación, ¿no? Proyectos hay muchos, pero uno de los más desafiantes que yo he tenido es el de cuando Globan cumplió 20 años. Globan cumplió 20 años en el 2024, el año pasado justamente, perdón, 2023, ya estamos 2 años después, 2023. Y yo asumí el rol de liderar toda la campaña de marketing de los 20 años. O sea, imagínate ir a las áreas de people, ir a las áreas de cultura, buscar a los Globers que tienen más de 15, 20 años en la empresa, lograr integrar sus necesidades o lo que les gustaría que hagamos con los nuevos, con los C-levels, con otras áreas. Entonces era un trabajo bastante desafiante porque era integrar la necesidad de varios equipos de varias áreas de qué buscaban. Vinieron muchas ideas, ¿no? Hagamos un documental, hagamos un evento grande en el NICE, en Nueva York, hagamos una campaña de, no sé, para regalar tickets, hagamos una fiesta enorme, hagamos muchas cosas, ¿no? Hagamos algo para clientes, regalos, wow, edición 20 años de Globan, entonces eran muchas cosas, hagamos un comercial por los 20 años con los fundadores, ¿no? Retratemos nuevamente el inicio de la empresa, cómo fundó, y entonces eran muchas cosas que teníamos que integrar. Pero creo que se logró con el escuchar atentamente a todos, el que todos tengan la oportunidad de expresar lo que les gustaría que hagamos, ¿no? Y luego el ser estratégicos y elegir cuál de todas las 20, 50 ideas, cuáles son las que se podían ejecutar y cuál es la que tenían más significado para la empresa como tal, ¿no? Entonces creo que fue una situación un año, fue un trabajo bastante largo, fue todo el año de planificación, estrategia. Que impactaba a nivel también mundial. Exacto, y era hacerlo en distintos lugares, porque ¿dónde lo hacemos? Claro. Porque Globan está ahora en 35, 36 países. Y era dónde hacemos, si hacemos algo, ¿dónde lo hacemos? Lo hacemos en Buenos Aires, que fue donde nació la empresa, lo hacemos en Nueva York, que es donde está la central ahora de operaciones, entonces era como que definir muchas cosas, pero ayudó mucho el tener la facilidad de hablar, de expresarse, de escuchar, ¿no? Y dar la oportunidad que todos opinan, sugieran, ¿no? Creo que eso fue muy clave y finalmente se hizo cosas muy interesantes y hay una web incluso donde pueden entrar y chequear ahí todo, pero está muy bueno todo lo que se hizo en esa época. Y qué importante lo que estabas mencionando de alinear a todos desde el inicio con el objetivo. Sí. Y ocurre en proyectos, ocurre para trabajar también la cultura de una empresa, alinear a todos también desde el inicio, por eso la importancia también del onboarding. Sí. Ocurre también en pequeños negocios para alinear a la gente y ahí yo siento que es un poco más fácil porque son pocos. Exacto. Cuando ya son más de 500, 1000 colaboradores, están dispersos, es mucho más complejo. Sí, ¿no? tal cual. Y
si lo extrapolamos un poquitito más, creo que también ayuda y se puede aplicar en la familia. Tal Porque cual. todos van hacia un fin común que podría ser mantener la unión familiar y por Exacto. ende el estar alineados, ayudándose, trabajar colaborativamente, ser flexibles, que es lo que Exacto. mencionabas. Sí, ¿no? y eso se aplica en el ámbito familiar para muchas situaciones. No sé, cuando tienes que organizar un cumpleaños, una fiesta, por ejemplo, me pasaba que en mi casa, por ejemplo, yo era el que tenía que organizar todo, entonces pero hacía las tareas, me tomaba el trabajo de decir, ya, tu hermano vas a hacer esto, tú te encargas de lo de acá, tú te encargas de esto, entonces como que delegar cosas, no armar un Claro. equipo y finalmente para que todos contribuyan a algo, ¿no? O lo mismo cuando haces una fiesta familiar, a un aniversario, creo que desde ahí es importante el tema de la proactividad, Ujú. el tema del trabajo en equipo y cómo tú distribuyes tareas o cómo todos se involucran y se enamoran de, wow, vamos a celebrar, no sé, los 50 años de la abuela, Ujú. los 100 años del aniversario tal, ¿no? Entonces como que esos hechos en el ámbito familiar ayudan mucho. O lo mismo desde la universidad, ¿no? Cuando vas a hacer un equipo de trabajo, ¿no? O sea, Ay, cuando también haces que todo el equipos de mundo trabajo. sufre ahí con los equipos de trabajo. ¿Con quién me voy? Sí. Con Juan, con Pedro, con Natalia, entonces el de eso, después quién hace tal cosa, entonces creo que desde ahí tú aprendes a tomar un rol, ¿no? Oye, yo quiero ser el que lidere este equipo y quiero ayudar a organizar toda la gestión, o yo quiero contribuir con esto, quizá no tengo los skills para liderar el equipo, pero sí tengo los skills para escribir, Ujú. para redactar, para editar, ¿no? Para ilustrar, qué sé yo, pero desde ahí estás trabajando en equipo y siendo parte de un proyecto o una idea general y común, ¿no? Y tú aportando obviamente desde tu rol o posición, ¿no? Hans, voy a irme un poquito hacia otro lado. Me voy a desviar un poquito, pero creo que es importante porque nuestra audiencia, claro, o está estudiando maestrías, o Ujú. estudian diplomados, o Ujú. en general están estudiando y hacen equipos de trabajo. Tal cual. Y hay veces que integrantes del equipo no hacen el rol. Claro, en el trabajo es mucho más fácil porque, claro, no cumples con tu desempeño, Claro. te ponen a prueba el plan de mejora y si no estamos alineados, muchas gracias. Exacto. Pero en el momento del estudio es mucho más Sí. complejo porque no lo puedes sacar, Es ¿no? más Porque complejo. igual, ¿cómo Sí. manejar eso? Sí, yo creo que algo que me enseñó la universidad, ¿no? En los trabajos en equipos es a transmitir desde el día uno que el impacto de tu trabajo en el equipo. Creo que eso es algo que tenemos que aprenderlo siempre. El no hacer que la persona se sienta obligada a cumplir con su rol, sino el hacerlo entender de que su rol tiene un impacto en el trabajo del equipo y en todas las personas. O sea, creo que ese es un desafío muy grande, ¿no? Muy grande porque no es sencillo, no es sencillo hacerle entender a una persona, oye, tu trabajo va a impactar de esta manera, tu trabajo es significativo por esto, por eso queremos que lo hagas, ¿no? Yo creo que ahí tiene que ver mucho el diálogo. Creo que es muy importante el tema del diálogo, el tema de la conversación, el tema del feedback también, ¿no? Porque a mí me pasaba mucho en la universidad que trabajaban 4, uno no trabajaba, pero casi nadie le decía, oye, nadie se sentaba a hablar Me con da la miedo, persona, ¿no? Ujú. Oye, no sé, tu irresponsabilidad nos está afectando de esta manera, no nos parece porque nos estás afectando de esta forma, pero era como que se buscaba una solución, ya yo, no sé, yo pago el 70% del trabajo de los gastos y ya está, ¿no? O ya, la próxima yo pongo más y ya está, pero como que siempre se trataba de dejarlo pasar ahí y en ese momento quizá no nos poníamos a reflexionar sobre qué tanto impacta eso en ese momento y qué tanto va a impactar en tu futuro. Cuando te estés trabajando en una empresa o en una institución o en tu propio emprendimiento, ¿no? ¿Cómo va a impactar el hecho de que tú no seas proactivo y que no seas responsable con los demás, ¿no? Ujú. Entonces creo que la clave es eso, que se logre de alguna forma hacerle entender a todos que se comprometan con el proyecto y que sepan la importancia o el impacto que tiene su trabajo o falta de trabajo, ¿no? Ujú. Y desde ahí también ponemos en práctica esto de si es que también estamos evitando los problemas por no hablar. Exactamente, exactamente, porque ahí dices, no, mejor no le decimos nada porque se malogra la relación, se malogra el grupo y estamos acostumbrados a trabajar en ese grupo de 5, así que mejor dejémoslo Claro. ahí, ¿no? Y ahí, obviamente, como tú dices, ¿no? O sea, creo que desde ahí hay que poner en Poner en práctica la práctica. habilidad del hablar, el de expresarse y el de no temerle a ese punto, ¿no? Ujú. Perfecto, Hans. Vamos con el segundo, Uy, con la segunda vamos con la pregunta. segunda pues. recién. Léela tú esa. Ahí está. Ahí. A ver. Vamos con la segunda pregunta, que dice, ¿cómo impacta el dominar otro idioma en la comunicación?
Muchísimo, muchísimo, y es algo que siempre le digo a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia: estudien, estudien otro idioma. El inglés es un idioma que les abre las puertas, no saben, no tienen idea de la cantidad de puertas que les abre en el mundo, ¿no? El inglés es muy importantísimo, ¿no? Ujú. Sobre todo porque ahora está todo tan globalizado, todo con el trabajo remoto, pues la globalización se amplió muchísimo más y el idioma te abre un montón de puertas. Yo gracias a que aprendí inglés, a que cuando trabajaba en la radio estudiaba inglés, cuando iba a la universidad estudiaba inglés y es muy saturado, ¿no? O sea, muchos que hemos pasado por Ujú. esto de trabajar, ir a la universidad y estudiar un idioma, más las cosas que hacemos en casa o cosas, o sea, es muy agotador. Era desde 5 de la mañana hasta las 10 11 de Ujú. la noche, pero vale la pena porque gracias a ese idioma hoy estoy en esta empresa que está en 36 países, gracias a eso trabajo hoy con equipos de muchas partes del mundo, aprendo de ellos, o sea, la cantidad, el aprendizaje que tú puedes tener de otras personas que vienen de otras universidades, de otras culturas, de otros contextos, ¿no? Es muy interesante y eso me ayudó muchísimo, la verdad, ¿no? El idioma es Ujú. muy clave. Obviamente, no solamente el inglés, hay mucha gente que también opta por estudiar otros idiomas, ¿no? Francés, Ujú. italiano, portugués, todo va a depender de la visión que tengas, ¿no? Creo yo. Ujú. En mi caso quise algo siempre global, sí, quise siempre estar en una empresa como la que estoy ahora y creo que el idioma fue muy crucial para ¿Y esta parte. qué te motivó o sea, qué te motivó a estudiar un segundo idioma en ese momento de tu vida y no de repente después? O Sí, sea, ¿qué es lo que te movía ahí? yo creo que en ese momento como que ya en la universidad como que yo estudié en una universidad nacional Ujú. y digamos que las universidades nacionales a diferencia de las privadas como que no tienen equipos no tienen tanta tecnología, no tienen tantos implementos para que uno pueda poner en práctica, ¿no? Ujú. A mí siempre me gustó la publicidad, el marketing desde muy chico, Ujú. pero en mi universidad el foco era periodismo, digamos que el Ujú. foco era periodismo, periodismo. Pero yo quería más que eso, o sea, es como que dije, no, como que esas ramas son muy buenas, son interesantes y todo, pero como que no hace mucho match con lo que yo quiero. Yo quiero especializarme en publicidad, en marketing, pero para eso tengo que salir de ahí, ¿no? Porque digamos que en Perú no, Claro. la mayoría de centrales están en Lima, ¿no? Ujú. Pero ya llegando a Lima dije, no, tampoco me quiero quedar en Lima, Ujú. como que Ujú. quiero ir más allá de Lima y creo que fue el tema del pensar en grande. Yo creo que lo que me motivó fue el pensar en grande, el querer salir de Perú, no físicamente Ujú. necesariamente, porque por ejemplo yo trabajo en una empresa global con otros países, pero no tengo que salir de Perú, lo Ujú. puedo hacer desde acá por el tema de la virtualidad, el trabajo remoto, toda la tecnología que hay ahora, pero siempre fue esa visión, ¿no? El pensar en grande, el querer ampliar mis horizontes, el querer aprender más allá, el salir de tu burbuja o de tu zona de confort, ¿no? Y de ir y aprender de otros lugares. Creo que eso fue lo que me motivó. Ujú. Y además del curso, de los cursos que llevaste de inglés, Ujú. tips para otro idioma en general. Sí, yo creo que te tiene que gustar el idioma. Ujú. Yo he escuchado a muchos amigos que dicen, ay, me gustaría aprender francés porque, no sé, tengo una novia francesa, Ujú. o no sé, Ujú. me gusta Italia, quiero irme a Italia y voy a aprenderlo por algo, no sé, pero como que no se enamoran, no logran hacer match con el idioma. Y luego como que Ujú. yo creo que algo que es importante es que estudies un idioma que te guste realmente, ¿no? Por ejemplo, aparte del inglés, a mí me encanta mucho el portugués, que también por ahí lo estoy aprendiendo, Ujú. ¿no? Hay idiomas como el francés que me encantaría aprenderlo, pero siento, no hago match con el francés, como que ya lo he intentado por ahí, no hace Ya. match conmigo, entonces como que no trato, mejor lo dejo ahí y me inclino por otros idiomas, ¿no? Yo creo que uno es eso. Dos es la práctica, creo que eso es algo que muchos, que los que hemos aprendido inglés, la práctica es muy importante, o sea, el practicarlo, con quien sea, con tus amigos, con tu familia, con dándole la práctica, la práctica. Hay tips muy prácticos, ver películas en inglés, Ujú. ¿no? O escuchar música en inglés, con subtítulos, si por ahí todavía no tienes muy bien desarrollado el oído, ¿no? Pero hay muchas formas de poder aprenderlo. Y hoy en día hay muchos cursos online que no son tan costosos, son muy Ujú. sencillos. No tienes que ir a una escuela o un instituto presencial para aprender el idioma, lo puedes aprender de manera virtual. Hay muchísimas plataformas y herramientas hoy en día también para eso. Ujú. Y de hecho el idioma abre muchas puertas. Muchísimas. Y otra cosa que te quería preguntar, Hans, es, ahorita nos has contado bastante de la visión que tenías, ¿no? De, Ujú, claro, estar en Piura, salir a Lima porque te gustaba la publicidad y estando en Lima ir más allá ujú, y cruzar fronteras. ujú. ¿Cómo así desarrollaste esta visión? ¿De dónde viene esta visión? Porque desde la universidad, o sea, ¿quién te inculcó? ¿Y qué te impulsó? Ujú.
Yo creo que ahí entra en juego mucho el buscar o el buscar otras relaciones, ¿no? Otras personas, el conocer otras realidades, ¿no? Las veces que pude venir a Lima, digamos que no solamente vine a conocer, a pasear a la playa, qué sé yo, sino a ver qué había acá, o sea, desde dónde se manejaba todo lo que yo veía en Piura, por ejemplo, en cuanto a publicidad. Margaret decía que la curiosidad de dónde lo manejan, o sea, quién gestiona todo esto, ¿no? Y era todo Lima, ¿no? Iba, no sé, y veía un comercial de televisión que me gustaba y cómo se hace el detrás de ese comercial, a quién lo produce, dónde lo hacen, acá, y no, pues todo eso se hace generalmente en Lima, ¿no? Entonces como que desde ahí tuve esa visión de poder o de querer saber sobre eso detrás de, ¿no? Y sabía que para eso pues tenía que venir acá, que es donde está la central casi de toda la industria, no solamente el marketing, ¿no? Sino de otras áreas también en el Perú, ¿no? Entonces creo que eso fue muy importante, ¿no? Y estando acá, cómo yo me contagio esa visión de salir fuera, es ya de mis amigos de acá, ¿no? Yo cuando voy a la Universidad Católica, lo voy a hacer amistades ahí, ¿no? Y la visión de ellos, la mía era venir a Lima, un provinciano venir a Lima, a poner en práctica lo que aprendió, aprender algo acá, pero la visión de la gente de acá ya es irse fuera, irse a Europa, irse a Estados Unidos, irse a otros países. Y ahí es donde también yo me empecé un poco a contagiar de esa visión, ¿no? Decir, oye, creo que va más allá, o sea, la visión no termina en Lima, sino va mucho más allá, ¿no? Y creo que aquí hay algo importante que siempre se lo digo a mis hermanos, a mi familia, es que nunca hay que imitar a otra persona, o sea, te puedes inspirar, sí, tú te puedes inspirar de tus amigos, de tu familia, de tus docentes, pero tú tienes que hacer tu versión propia, ¿no? O sea, no hay que imitar a nadie, no hay que compararse con nadie, sino que crear tu propia versión, crear tus propios objetivos, ¿no? Y trabajar para conseguirlos, ¿no? Creo que eso es muy clave. Sí, y aquí acabas de mencionar algo fundamental y que yo también siempre lo menciono, siempre lo repito, es cuidemos mucho de las personas con las que nos rodeamos, porque de ellos depende, o sea, ellos influyen en que nosotros subamos, nos estanquemos o nos vayamos hacia abajo. Hablamos desde la familia, desde qué cosas oímos y qué cosas de repente hacemos oídos sordos. Y también en esa edad de los amigos, de qué amigos nos rodeamos. Sí. Porque a veces podemos decir, sí, o sea, hay amigos con los que vas a la chacota, a la juerga, claro. Sí, ya, pero en el 90% de nuestro tiempo, ¿con quién nos rodeamos? Exacto. Si es con alguien que te inspira a estudiar otro idioma, a crecer, a ser mejor en tus habilidades blandas, o de otras personas que te dicen, no, eso es para después, vamos aquí a la juerga, a conversar, todo, que no está mal, pero siempre tiene que haber un equilibrio porque hay que crecer también interiormente. Exactamente. Para que eso nos lleve a otro nivel. Mi papá siempre me decía, dime con quién andas y diré quién eres, tal cual. Totalmente. Y sí, el tema de las relaciones es muy importante, el tener un grupo de amigos para todo propósito, ¿no? O sea, hay amigos que son para siempre, otros que son, como dices tú, de fiesta, otros de viajes, otros de trabajo. Entonces, como que siempre tener eso. Yo creo que algo importante es que tu círculo de amigos siempre te aporten algo, o sea, siempre tengan algo que enseñarte y tú algo que enseñar. Yo creo que una amistad se fortalece por eso, por el intercambio de experiencias, de conocimientos y de aprendizajes. Creo que eso hace que una amistad sea fuerte y que siempre yo esté orgulloso de ti, tú orgulloso de mí, y que juntos podamos hacer cosas. Creo que eso es muy clave. Totalmente, totalmente. Vamos con la última pregunta. Vamos. A ver. Ahí está. Música de suspenso, por favor, producción. ¿Qué tan importante es la comunicación familiar en lo personal y lo profesional? Es muy importante, es muy clave porque, como te lo mencionaba, en la familia tú aprendes a hablar sin temor, a criticar o a dar feedback sin temor alguno, a tomar iniciativa por cosas muy pequeñitas, ¿no? Desde tu casa tú puedes aprender a organizar algo tú, a organizar el almuerzo familiar, ¿no? O a darle feedback a tu papá o el ayudar a los demás en caso por ahí veas que algún hermano tuyo, algún primo tuyo, alguien en tu familia quizá no tiene el skill o la habilidad para una tarea que esté desarrollando, tú le puedes ayudar y ya estás poniendo en práctica el trabajo en equipo, ¿no? El tema de la flexibilidad también lo puedes trabajar desde casa, ¿no? No sé, algo muy simple, ¿no? Cuando un papá te dice, oye, necesito que me ayudes, no sé, limpiando la sala y tú tienes tus tareas del colegio, de la universidad, ¿no?
la negociación, papá, lo hago, pero no te lo puedo hacer hoy, lo hago mañana o lo hago más tarde. Ya estás haciendo que tu papá sea una persona flexible, ¿no? Porque a veces el papá dice, no, lo quiero para ahorita, ¿no? Ahorita para me lo haces, para ayer. Pero no, puedes conversar, papá, estoy terminando esto, lo termino, hago luego lo de acá. Entonces, desde ahí estás poniendo en práctica la flexibilidad para que tu papá lo entienda, ¿no? La persona con la cual estás conversando, interactuando, ¿no? El tema también de la responsabilidad, muy clave, ¿no? El desde la casa, o sea, tienes una tarea que hacerla, la haces en el momento que es oportuno, ¿no? Que sea lo correcto. En el trabajo es igualito, ¿no? En el trabajo tú vas a recibir muchas responsabilidades, muchas tareas y tiene que ser organizado también. Es algo que también hay que aprender mucho, a ser organizado. Sobre todo cuando trabajas en temas de gestión, o sea, tienes muchas tareas, muchos trabajos y tienes que priorizar estratégicamente, ser muy analítico y obviamente hay un tema de organización ahí que también se puede aprender desde el hogar, ¿no? O sea, son muchos valores que desde la casa tú en el trabajo los pones en práctica, en otra dimensión, ¿no? En otro contexto, pero todo lo que aprendes en casa lo vas a practicar en el trabajo, en la vida laboral, en un viaje con amigos también. O sea, en todos los contextos vas a poner en práctica todo eso. Así que por eso es importante mucho. A veces escucho muchas familias que dicen, no, pero que eso lo aprende en la universidad, que eso lo aprende en el colegio. Y no, o sea, es como que desde el hogar en realidad es donde se tiene que aprender eso, no del colegio. El colegio es como que te ayudan, te instruyen, ¿no? Como que te educan, te instruyen en otros aspectos, pero en esas cosas de valores o cosas esenciales o habilidades blandas muchas veces vienen desde casa. Sí. Sobre todo temas de respeto. También el tema de respeto. Claro, vas al colegio y al niño le está faltando respeto a la profesora o a los compañeros. Exacto, o el tema de confidencialidad, por ejemplo, es algo que en las organizaciones a veces pasa mucho, la confidencialidad. En los hogares mismos hay problemas personales de casa, se tiene que quedar ahí, o sea, muchas veces pues no se sale si se lo comentas a la vecina, a la otra familia, qué sé yo, y es como que empieza el tema de ya no es algo confidencial, ¿no? Lo mismo pasa en el trabajo, no hay temas muy confidenciales que se tienen que quedar en la empresa, que son muy sensibles y no puedes ir divulgándolos por otros lados. Entonces creo que también son muchos aspectos que se aprenden desde casa. Qué importante que has tocado esto último de la confidencialidad porque no había sido intencional para caer en cuenta en ello, que también, por ejemplo, cuando estamos con el esposo, la esposa, el enamorado, sucede algo ahí y ya están contándolo al amiguito, la amiguita, cuando es algo que debería solucionar y quedar entre dos. Sí, o las bodegas, ¿no? Por ejemplo, la vecina de la bodega que sabe los chismes de toda la cuadra, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que se tiene que poner en práctica, no por un tema de recelo, de no querer comunicar, sino por un tema de seguridad de la familia, ¿no? De proteger a las personas, ¿no? Es como en una empresa, ¿no? O sea, protege los intereses de la empresa, hay temas muy sensibles que tienen que cuidar mucho y creo que eso es muy importante, ¿no? El de cuidar esa parte íntima de la familia, de la organización o del grupo que tengas, ¿no? Sí, y recalcando que la comunicación viene también desde casa, desde cómo. Si tenemos en casa a personas que lo único que hacen es discutir o generar conflictos, lo mismo va a suceder hacia afuera, con amigos, pareja, trabajo. Entonces, si tenemos una familia que conversa, que generan sinergia, que trabajan colaborativamente, lo mismo va a suceder hacia afuera. Exactamente. Sí, la comunicación es muy clave en todos los niveles. Perfecto, Hans. Hans, cuéntanos un caso de éxito en el que tú sientas que la comunicación ha sido fundamental para el éxito de ese proyecto. Sí, creo que hoy en día mi proyecto estrella es el de Fórmula 1, que luego lo vamos a... Luego lo van a ver, no se lo pueden perder. En otro episodio. Pero sí, el año pasado yo soy el campaign manager del partnership de Globan con Fórmula 1. Yo de Fórmula 1 no sabía mucho, o sea, sabía que era el deporte más rápido del mundo, todo eso, pero no tenía mucho conocimiento del detrás del deporte, ¿no? Entonces, cuando yo asumo este proyecto, fue muy desafiante porque no solamente era integrar o trabajar con los equipos de Globan, que son como 12, 15 equipos que ya te lo había mencionado, sino era trabajar con los equipos de Fórmula 1, era trabajar con los partners de Fórmula 1, era trabajar con muchos otros stakeholders fuera de la empresa. Entonces era un desafío bastante grande porque internamente quizá ya lo tenía manejado, ya lo había aprendido y todo, pero ahora vamos hacia afuera, exacto. Pero ahora vamos con otra organización y Fórmula 1 es un gobierno, es una organización enorme con muchos procesos, muchos guidelines, muchos equipos también, entonces era trabajar con ellos, ¿no? Y fue muy importante la comunicación porque lo que yo había aprendido ya en Globan o la forma en cómo nosotros nos acercamos a Fórmula 1
también hizo que la comunicación con ellos sea mucho más sencilla, ¿no? Más sencilla en el aspecto de que ellos ya sabían quiénes somos nosotros, y ahí es lo importante de el posicionamiento de la empresa o el posicionamiento de una marca personal, por ejemplo, ¿no? Cuando tú ya estás posicionado de alguna forma, es más sencillo comunicarte con alguien porque ya conoce de ti, ya sabe de ti, ya confía en ti, ¿no? Entonces eso nos pasó con Fórmula 1, que ellos ya sabían quiénes somos nosotros, ya habíamos trabajado con FIFA en el Mundial de Qatar en el 2022, ya veníamos trabajando con otras industrias de deportes, entonces tenían la confianza en nosotros para que nosotros podamos proponer campañas para el lanzamiento del partnership, ¿no? De las ideas. Ellos nos dan la libertad de nosotros proponer qué queremos hacer en conjunto, ¿no? Y ellos luego nos dan el feedback y eso. Y era muy desafiante, pero creo que ayudó mucho en la confianza que ellos nos tenían a nosotros, ¿no? Algo que también fue muy importante, el tema del idioma, ¿no? Porque ellos son, la mayoría del equipo de Fórmula 1 está en Inglaterra, está en Londres, y también ellos tienen otra cultura, tienen otro propósito, quizá otra visión del negocio como tal, ¿no? Pero nos ayudó mucho para aprender y por ahí entender cuál es el propósito detrás de Fórmula 1 también, ¿no? O sea, ellos son el deporte más rápido del mundo, pero también buscan que los partners que trabajan con ellos sean los mejores del mundo. O sea, no cualquier empresa tiene el privilegio de trabajar con Fórmula 1, y creo que fue una oportunidad muy grande para nosotros para poder explorarla. Así que sí, ya tengo año y medio con este partnership, este es mi segundo año liderando la campaña de marketing de este partnership. Y bueno, sigue muchos aprendizajes, muchos desafíos, ¿no? Ya cuando tengamos el episodio de este tema, ahí lo vamos a ver. Pero sí, a nivel comunicación fue muy clave porque era no solamente comunicación a nivel equipos dentro, sino fuera de, y hacer que eso también la audiencia lo entienda, ¿no? Porque cuando tú trabajas en una campaña de marketing, no solamente tienes un tipo de audiencia, tienes muchos tipos de audiencia, ¿no? Hay fans de Fórmula 1 que no sabían nada de Globan, o fans o seguidores de Globan que no sabían nada de Fórmula 1. Entonces era ver cómo hago para que el mensaje, exacto, para que el mensaje le sea claro para la gente que trabaja en Globan, para la gente que trabaja en Fórmula 1, para los fans de Fórmula 1, para los seguidores de Globan, y quizá para los fans de deportes en general, ¿no? Que por ahí viste que cada deporte jala a otro. Entonces era un desafío bastante grande porque eran muchos tipos de stakeholders, muchas audiencias, y teníamos que pensar también en mensajes muy personalizados, generales, de todo tipo, para poder llegar a todas esas audiencias, ¿no? Y ahí un error que hayas cometido, que tú sientes que, pucha, esto lo pude hacer mejor. Yo creo que más que error fue algo que siempre nosotros decimos eso, el always in beta. ¿Qué significa always in beta? Es que nunca puedes dar por sentado que una fórmula te va a funcionar siempre. Cada vez que en nuestro caso nos ayuda, ponemos en práctica, que cada vez que tengamos un proyecto, una idea o algo que nos funcione, en nuestra cabeza eso está funcionando, pero está en prueba, eso está en beta, no es que ya es una fórmula exacta que nos va a funcionar siempre, ¿no? Entonces, cada cosa que aplicamos está en prueba, está en periodo de prueba, porque eso te permite analizarla, innovarla y estar constantemente modificándola, porque si no tú dices, esto me funciona perfecto, ya está, listo, me quedo contento y que avance solo. No podemos hacer eso. Entonces, en nuestro caso, algo que pusimos en práctica fue el tema de la globalización. Antes, 2 años atrás, el marketing de Globan son más o menos 180, 190 personas a nivel global. Y todo era global, o sea, todo lo comunicábamos en inglés, todo era global, que estaba bien, pero sentimos que no estábamos llegando a las audiencias específicas. Por ejemplo, en Brasil, y eso es algo que lo aprendimos, tienen como que cierto rechazo al inglés, como que no son muy cercanos al inglés, entonces prefieren cosas en español. O en España, como tal, no les puedes hablar en español neutro, tienes que hablarles en español de España, ¿no? Y lo mismo pasa con otros países. Entonces creo que eso nos sirvió a nosotros para decir, oye, creo que no está funcionando el que hagamos una comunicación global, unificada y en inglés. Creo que también tenemos que hacer comunicaciones segmentadas, ¿no? Comunicar a Brasil hay que hablarle de esta manera, en su idioma, con sus formas, adaptándonos a la cultura de ellos. Lo mismo con España, lo mismo con otros países asiáticos, lo mismo con Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, al menos las audiencias que tenemos allá son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, cada región o cada subregión se convirtió en una audiencia muy aparte, y eso nos ayudó a replantear el equipo de marketing
y que hoy en día tengamos equipos de marketing global, que es donde yo estoy, pero hay un equipo de marketing para Latinoamérica, hay otro equipo de marketing para Europa, otro para Asia, y dentro del equipo de marketing de Latinoamérica hay uno que tiene Perú, Colombia y Ecuador, hay otro que tiene Brasil solo, porque Brasil es una región aparte, es otra región totalmente aparte, hay otros que tienen México, Centroamérica, entonces como que todo está segmentado. Y eso ha hecho que la audiencia sienta que le estás hablando directamente a ellos, ¿no? Entonces creo que es algo que nos sirvió mucho, el replantear la globalización a nivel comunicación y hacerla más ajustada, ¿no? O personalizada dependiendo de la audiencia a la cual nos estamos dirigiendo. Fundamental lo que dices, es siempre personalicemos los mensajes según la persona que lo va a recibir. Tal cual. Y sucede desde pequeño, desde la conversación que estamos teniendo nosotros, hasta extrapolarlo a nivel nacional, internacional. ¿No? Y es algo que siempre también escuchamos, pero muy pocas veces aplicamos. Porque siempre leemos en los libros, en episodios, en contenido, en redes sociales, comunica según el perfil de tu audiencia. Exactamente. Pero a veces no lo hacemos así. Claro. Y ahí es donde la comunicación falla. Exactamente, sí. Siempre todo tiene que estar ajustado a la audiencia a la que estás dirigiéndote. Perfecto, Hans. Perfecto. De verdad que hay bastante conocimiento. Mucho por conversar. Bastante conocimiento. Vamos a nuestra última secuencia. Vamos. Escuchamos, no juzgamos. Hans, una ocasión que te haya sucedido donde hayas pensado algo de una persona y luego al comunicarte con ella, al conversar con ella, haya sido algo totalmente distinto. Creo que a todos nos pasa cuando conocemos a alguien, a un círculo nuevo, ¿no? Por ejemplo, en el caso en Globant nos pasa mucho que cuando alguien nuevo entra al equipo, o sea, imagínate entender a un equipo de 180 personas. Justo ahora hablabas del onboarding, ¿no? Ahora hace un tiempo ya se aplica el onboarding dentro de marketing, no solamente en Globant. O sea, cuando tú entras a Globant, se te hace un onboarding de la empresa y todo, pero cuando llegabas al equipo de marketing era como que no había un onboarding. Ahora ya lo hay porque es un equipo muy grande y no es tan sencillo entender todos los equipos que hay, las áreas, el cómo funcionan las cosas, ¿no? Y creo que en su momento me pasó eso, ¿no? Cuando entré era mucha gente, no lograba entender y por ahí quizá me hacía la idea de una persona, oye, ¿crees que esta persona es así, no? Como que tú dices, creo que esta persona tiene este perfil. Pero cuando tú logras conversarla, ahí está el tema de la comunicación, ¿no? La comunicación es lo que te va a ayudar a entender cómo es esa persona realmente, cuál es la visión que tiene, qué propósito tiene dentro de la empresa, cuál es su rol, cuál es su función, y vas a lograr entenderlo por qué es así o por qué no es así, ¿no? Entonces creo que eso es clave, ¿no? El conocer, y nos va a pasar a todos en cada nuevo círculo. Y eso, conversarlo, acercarnos, preguntar, dialogar, y creo que es la única forma de poder conocer a alguien, o sea, no hay otra. Porque en su LinkedIn tú vas a ver el perfil profesional, te vas a su perfil de Instagram, vas a ver su perfil, pero en Instagram. Pero no es la persona real, o sea, es como que la única forma es tú acercarte a la persona, conversar con ella, dialogar, y esa es la única forma que tú puedas conocerlo, ¿no? Y acercarnos también sin sesgos. Sin sesgo, claro, sin prejuicios. Y sin prejuicios, sobre todo, darnos esa oportunidad de... ¿no? Sí, es muy importante. Hans, ay, me ha encantado todo lo que hemos conversado. Nos da para episodio 2, segunda parte. Vamos a tener segunda parte. Atentos que se vienen cositas. Hans, un mensaje final de reflexión sobre la importancia de la comunicación para el crecimiento personal y profesional. Sí, yo creo que la comunicación es una herramienta que nos va a dar mucho poder, ¿no? Hay que siempre pensar en grande, eso es algo clave que siempre lo digo, pensar en grande, pero siempre tener a la comunicación como una herramienta útil para transmitir ideas, para comunicarnos, para transmitir nuestra visión. Creo que algo importante hoy en día, tanto a nivel profesional, personal, es el reto de cómo transmitir la visión que tú tienes, cómo transmites el propósito de vida que tú tienes, ¿no? O el propósito ya sea con tu familia, con tu negocio, con tu emprendimiento, por ejemplo, ¿no? Algo que muchas veces pasa con los emprendedores es que a veces no tienen muy bien claro cuál es su propósito, cuál es su visión de negocio y cómo lo transmiten. Es cierto, soy un emprendedor que me dedico a hacer, no sé, manualidades, a hacer artesanía, pero detrás de eso tiene que haber un propósito, ¿no? ¿Por qué lo hago? O sea, ¿qué busco? ¿Qué hay detrás? ¿Qué se lleva el cliente, la persona que me compra? ¿Qué experiencia se va a ganar más allá de lo que me compra, ¿no? Entonces creo que eso se logra con comunicación, en cómo tú transmites ese propósito, esa visión y el cómo obviamente lograrlo, ¿no? Creo que eso es muy clave, así que
Sí, creo que ese sería mi mensaje principal. Visión, propósito, claridad en los mensajes y pensar en grande siempre. Nunca nos olvidemos de eso. Perfecto, sobre todo eso, pensar en grande. Sí, siempre, ¿No? siempre. Por más pequeño que sea. Por más pequeño. Así que los negocios chiquitos que también sé que nos ven de todo tipo, emprendedores pequeños, la visión tiene que ser grande siempre. Empezaste con algo pequeño, aspira a tener una empresa más grande, ampliarte, expandirte, tener otras sedes. Así empezaron muchos negocios, ¿eh? Muchas empresas grandes, Globan por ejemplo empezó así, 4 amigos en un bar que se sentaron, dijeron, oye, hagamos esto, compraron, no sé, 2, 3 computadoras, eran 8 o 10 personas y mira ahora el monstruo que son, ¿no? Lo mismo en Perú, tenemos muchos ejemplos de muchas empresas que empezaron muy chiquitas, pero ¿por qué? Por su visión, la visión que tuvieron de pensar en grande, ¿no? Así que creo que eso es algo que hay que siempre recalcarlo y nunca sacarlo de nuestra cabecita. Y no dejarnos llevar por esas voces de repente que escuchamos de no lo vas a lograr, no puedes, no. No. Siempre foco y tomando acción. Exactamente. Siempre tomando acción para seguir creciendo. Muchísimas gracias, Hans, por haber estado hoy al fin con nosotros. Por fin, se logró. Se logró. Para quienes no saben, hemos tenido varias veces que íbamos a grabar y no hemos podido, pero al fin ya estamos. Ya estamos acá. Muchísimas gracias por habernos compartido tu conocimiento, tu experiencia. Se viene una segunda parte donde vamos a hablar también de Fórmula 1 y se vienen varias cosas ahí también. Hans, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en LinkedIn como Hans Álvarez García, acá seguramente van a poner los chicos acá. Así que sí, en LinkedIn ahí estoy posteando cosas, no solamente de mi trabajo, sino también pronto vamos a sacar un reporte sobre cómo aplicar inteligencia artificial al marketing, que también es algo que nos va a servir mucho, son herramientas muy útiles hoy en día, así que ahí pueden seguirme y estar atentos a lo que estoy compartiendo ahí. Muchas Perfecto, gracias Hans, ya saben, lo pueden buscar en LinkedIn como Hans Álvarez, escribirles si les quedó alguna duda o quisieran también recomendaciones en cuestión de temas de marketing, publicidad, crecimiento en temas de comunicación. Le pueden escribir que con total confianza les va a responder. Claro que sí, encantadísimo. Listo. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Gracias por haber estado apuntando. Estoy segura que se estaba apuntando todos los tips que hemos dejado. Recuerda suscribirte, darle like a este episodio, compartirlo y dejar tus comentarios aquí abajo. Soy Kiara Zavala, experta en comunicación y dirección de personas. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Gracias.